Buenas noches, le damos la bienvenida a la ingeniera industrial Roxana Avegas Pesantes de la ciudad de Panamá, Panamá. Ingeniera, ¿cómo se encuentra en esta noche? Hola Víctor, buenas noches a todas las personas que están conectadas en este momento y a las personas que nos van a ver en la grabación. ¿Todo bien por acá en Panamá? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. El tema que vamos a desarrollar en esta noche, les indicaba a nuestros invitados, a los que están conectados a este programa, vamos a revisar la introducción a la gestión por procesos y cómo empezar a implementarlas en tu negocio. Bien, antes de entrar a la presentación de las diapositivas, vamos a dialogar un momento. Vamos justamente a tratar sobre este tema tan importante. Bien, en el mundo de los negocios tenemos tantas herramientas que podemos utilizar, aplicar, tanto tecnológicas como herramientas administrativas, pero son muy pocas las que utilizamos. A veces más se dan en el campo de las pymes. Como siempre digo, siempre un emprendedor que comienza desde abajo, él entiende sobre sus números, sobre sus clientes, sobre sus proveedores, sobre sus productos que vende. Pero a veces no entiende de todas estas metodologías que hay y muchas veces delega a las personas de confianza. Pero ¿qué pasa cuando las personas de confianza o no saben o no quieren implementar porque tal vez es un mayor trabajo y no quieren comprometerse con ese trabajo para llevar al desarrollo de la empresa? ¿Qué opina, ingeniera? Bueno, te cuento que a mí me pasa o me ha sucedido en lo contrario. He visto que las pymes o las pequeñas empresas que van surgiendo muchas veces no prevén su crecimiento o no se dan cuenta de que pueden ir escalando y piensan que al inicio, porque son solos, porque muchas veces vamos solos en nuestro negocio por muchos años, los procesos y la estructura no son necesarios. Y no pasa hasta que ya han crecido, hasta que tienen una gran cantidad X de colaboradores y dolores más grandes, que se dan cuenta que hubiesen evitado muchos errores desde un principio. Entonces me pasa mucho eso, que yo he visto pymes que ya tienen cierta curva de crecimiento, han facturado, tienen incluso sucursales, pero tienen dolores en inventario, dolores en el cumplimiento del personal. ¿Y qué pasa cuando tú quieres Cuentas por delegar algo cobrar. exacto, o sea, no solamente hay dolores en la parte financiera, sino que hay dolores en gestión, en la parte organizacional, en la parte operacional. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto? Que no prevemos esto y cuando queremos contratar, pensamos que la solución es contratar más personas, pero la realidad, y es una de las cosas que yo mencionaré en los primeros pasos para empezar a estructurar tus procesos. Cuando tú quieres contratar más y más y más personas, y ninguna de estas personas tiene orden, estructura sobre sus funciones o sobre cómo ejecutar estas funciones, no estás resolviendo el problema de tu negocio de raíz. Entonces eso pasa mucho y más de lo que nosotros nos imaginamos. He podido ver empresas que facturan mucho, pero ganan muy poco porque tienen estas fugas de dinero por falta de estructura, de procesos, de políticas, que muchas veces es poner una regla, poner algo en orden y realmente no lo logran porque no han tenido la visión. Y pasa también esto porque muchos emprendedores, y voy a decir que se convierten en empresarios, tienen la oportunidad de hacer esto con estructura. Tienen la visión, tuvieron alguna experiencia, empiezan a formarse e incluso planifican su salida del mundo laboral para dedicarse a su negocio, lo hacen en paralelo y crean orden y estructura desde el inicio. Pero ¿qué sucede cuando hay gente que emprende de manera emergente? Por ejemplo, en pandemia, que mucha gente fue suspendida de sus empleos y decidieron ver con otra forma de resolver para generar ingresos. Entonces no había orden y estructura. Entonces necesitamos realmente los procesos
para tener este tipo de guía y dirección al momento de tomar decisiones importantes en nuestro negocio, ya sea inversión en un equipo, contratar nuevo personal, hasta el hecho de tomar o no algo que consideremos una oportunidad, pero necesitamos herramientas que nos vayan acompañando. Entonces, una de ellas es este tema de la gestión por procesos. Claro, pero ¿qué es lo que pasa, Roxana? A veces, yo conozco muchos emprendedores y hay emprendedores que la mayoría definitivamente no hay emprendedor que no ame lo que hace. Es lo que yo le digo, un hijo que lo ha ido criando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, donde le ha dedicado demasiado tiempo y tal vez han habido personas que tal vez no han creído en ese proyecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este emprendedor que tiene ese esfuerzo físico, mental, financiero, trata de crecer, trata de seguir desarrollándose y contrata personas. Y contrata personas en las que espera confiar. Pero cuando esas personas en las que confía no funcionan o simplemente lo vuelven ciego, lo que lo hacen es retroceder, estancarse. Ejemplo de lo que acabo de decir. Contratan a una señorita en una empresa XYZ para que haga los manuales de funciones para una empresa. Primero, el dueño no sabe sobre los manuales de funciones. Hay que entender cómo funcionan, para qué sirven, cuál es el fin por el cual estoy contratando este servicio. Pero ¿qué pasa? Que cuando ese manual de funciones es un copy-paste de otra empresa, simplemente no sirve. O cuando ya está implementado algo, vamos al segundo escenario, se elaboran los manuales de funciones, pero nadie hace que estos funcionen. Entonces tenemos los dos casos. Manuales de funciones que son un copy-paste de otra empresa que necesariamente no va a calzar, o tenemos un manual de funciones que nadie se preocupa uno de implementarlo, ver que funcione o actualizarlo. Entonces, ese emprendedor, al ver estas acciones donde yo digo, oye, he invertido $2,000, $3,000, $4,000 y no ha funcionado, ya no vuelvo a invertir más, o ya no creo en estas personas, dudo en estas personas. En otras palabras, a veces pienso que son charlatanes. ¿Qué opina usted? Ok, en el primer caso, bueno, antes de cualquier cosa, está no sobreentendido, pero es importante resaltar algo, y que como emprendedores vamos a cometer errores y como emprendedores vamos muchas veces a tener que aprender de esos errores. En el primer caso que tú me mencionas, de contratar a alguien que nos entrega algo que es simplemente una copia de otro trabajo o de otro proyecto, ahí como emprendedores lo que deberíamos hacer es empezar a filtrar. Y pensaríamos que es algo de funciones, pero realmente es algo de compras, que es otro proceso. ¿Qué criterios yo voy a tener o voy a definir para contratar un servicio en este caso? Entonces voy a fijarme en la experiencia del consultor, en los casos de éxito que me pueda mostrar, en su metodología de trabajo. Ese es el primer escenario que tú me mencionas. ¿Qué pasa cuando yo contrato a alguien cuyo entregable no es lo que yo necesito o es algo que no me va a servir o que está alineado a mi empresa? Entender esos criterios. Y también dentro de esos criterios está la garantía que esa persona me puede dar, un contrato. Entonces vamos allá, más que por funciones es por un proceso de compra. El segundo escenario, que nosotros tengamos establecidas las funciones de un equipo de trabajo y que eso no se esté ejecutando, es un tema de control. Entonces ahí en cambio tenemos que, en el momento en que se establezcan las funciones, tiene que designarse un proceso de actualización de estas funciones, que incluye la implementación, la comunicación al equipo de cuáles son sus funciones y cuál es su cargo, el seguimiento, que sería que alguien se responsabilice por velar que las personas empiecen a llevar a cabo lo que está escrito en ese manual de funciones,
Y el siguiente es la actualización. Entonces, otra herramienta que vamos a ver hoy es el ciclo de mejora continua, que como lo dice su nombre, es un ciclo de 4 etapas que podemos ver. Es más, recuérdame analizar estos dos ejemplos de cómo en cada etapa podemos ubicarlos, porque realmente son dos escenarios distintos. Cómo yo debo establecer criterios para contratar un servicio y cómo yo tengo que establecer criterios para hacer que algo se cumpla. Muy bien. Ahora vamos del otro lado, vamos al caso de la gerencia. A veces también la administración también es un tema que solamente se considera simplemente pasar el balón o delegar. Entonces dice, bueno, yo ya delegué, ya pasé el balón, yo me desentiendo de esto, entiendo que los profesionales son los que saben, los dejo a los que saben. ¿Es así? ¿El administrador, el gerente, el dueño de ese emprendimiento debe desconectarse, confiar el 100% o debe estar en la cancha de juego? ¿Cuál es su opinión? En mi experiencia, incluso en una empresa que yo trabajé, había letreros, porque se incentivaba y se motivaba mucho a la gente a que confíe y delegue funciones. Pero había una frase que caló y que se tenía muy presente, y es que uno delega la ejecución de diferentes actividades, más no delega la supervisión. Entonces, yo como dueño de negocio o como jefe de área puedo revisar, definir y enseñarle a mi equipo qué funciones yo le quiero delegar, y teniendo en cuenta las fortalezas, las debilidades que cada uno tenga en lo que yo quiero delegar, debo crear un proceso de delegación, pero de delegación en la ejecución, más no en la verificación de esta ejecución. Es decir, si yo tengo que hacer un reporte o mi personal tiene, un colaborador mío tiene que hacer un reporte, se le pone fecha de cumplimiento, se le enseña cómo hacer el reporte, se lo acompaña en la elaboración del reporte en las primeras ocasiones, se supervisa, se da retroalimentación para hacerlo bien o hacerlo mejor, y se establecen no solamente fechas de cumplimiento, sino también fechas de verificación. Entonces, de manera tal que yo como líder, como jefe de área o dueño de negocio, puedo evaluar si la persona está ejecutando sus tareas correctamente y hacer a tiempo una revisión o una actualización de esas tareas. Pero si yo no establezco fechas de seguimiento, el resultado y la responsabilidad va a recaer sobre mí como quien da la cara a un gerente, a un director, a un cliente, porque no verifiqué eso. Eso es del lado mío como líder. Y el colaborador, y es parte del empoderamiento que se le otorga, también tiene su rol de levantar la mano, pedir ayuda, notificar si hay algo que no le va a permitir cumplir esas fechas de seguimiento o esas fechas establecidas para entregar eso que se le solicitó. Pasa muchas veces que simplemente, como tú dices, lanzamos la pelota y asumimos que la persona lo va a hacer como nosotros pensamos como nosotros lo vamos a hacer, pero no hay ese proceso. Te enseño, te acompaño, te superviso, verifico, te hago seguimiento y también te felicito, porque si lo hiciste y lo cumpliste, se repite el ciclo. Procesos normalmente es un ciclo. Pero si yo solamente te entrego o te delego una tarea, asumiendo que lo vas a hacer porque lo has visto o has escuchado como yo lo he hecho, vamos a caer en esos errores, en tirarse la pelota, y ahí es donde vienen temas de mala comunicación en un equipo de trabajo, donde vienen estos encontrones o estas diferencias, e incluso ya viene falla en el desempeño de futuras tareas que se puedan delegar. No sé si eso te contesta mi Muy bien. pregunta. Ahora, vemos que estos emprendedores que justamente han sacado su negocio de abajo, han comenzado de cero, han tenido que recorrer muchos pueblos, muchas ciudades, estrechar muchas manos, pasar momentos realmente tal vez penosos, y como decía, ya en estas épocas de lluvia, pasar estos torrenciales de lluvia, muchas cosas que han tenido que pasar los emprendedores, pero han crecido, no todos,
pero los que han logrado crecer, salir de ese cascarón, no están preparados a invertir más allá de lo que ellos pensaron gastar en algún momento. Ejemplo, comprar un vehículo, comprar una instalación o pagar a los asesores. Y a veces en el pago de los asesores, vemos que este tema del conocimiento profesional y sabiendo al profesional que estoy contratando, la capacidad que tenga, va a tener un costo. Entonces no estoy preparado para asumir ese costo. Un ejemplo, de repente tengo que pagarle $1,000, $2,000 o $3,000 y no estoy preparado para desembolsar psicológicamente esa cifra. ¿En qué parte tal vez la administración no hace clic con los honorarios de lo que cuesta un trabajo profesional? ¿Qué nos podría decir? Ok, bueno, pienso que como emprendedores, nosotros en el caso vamos a ir desarrollando esa mentalidad y esa visión que necesitamos para crecer nuestro negocio. Parte de esa mentalidad es que a medida que nosotros crezcamos como emprendedores, luego empresarios y dueños de negocio, vamos a entender que parte de ese crecimiento involucra no solamente que yo contrate personal, que yo adquiera nuevos recursos, sucursales, vehículos, como tú dices, herramientas de trabajo o mejores tecnologías. Parte de ese crecimiento es que yo tenga el acompañamiento e invierta en asesoría o, como dije, acompañamiento de personas o profesionales que van a ayudarme a cumplir esa visión. Es decir, en 5 años voy a estar en tal posición o voy a facturar X cantidad de monto. Entonces, pararme en mi realidad y decir, ok, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar y qué necesito para? Dentro de eso, en el mundo de la consultoría hay distintos rubros y hay distintas formas de aprender. Entonces, creo que todos como emprendedores hemos empezado a consumir contenido gratuito, libros, podcasts, videos, webinars, recursos como este, y posteriormente vamos a ir decidiendo cuál es nuestro nivel o nuestro grado de inversión. A medida que va creciendo nuestro negocio, pueden ir creciendo estas necesidades. Ahora, si no lo ves, por eso te decía, establecer los criterios. ¿Qué necesito yo de un consultor o qué necesito yo de un proveedor? Y entonces ahí viene meter un poquito la negociación. Yo como consultor voy a escuchar qué necesita el cliente. Y hay mucha diferencia, porque me pasó hace poco, en entender qué es lo que el cliente quiere o quisiera tener versus qué es lo que necesita tener. Entonces ahí viene una relación bidireccional. ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué le puedo otorgar yo como consultor y ofrecerle diferentes opciones? Y el cliente también, o el dueño de negocio, en este caso, en el momento en que se reúne con un consultor, también explicarle qué necesita y cuál sería su rango también. Esa es una forma de negociar. Entonces, es ahí como vamos a empezar a invertir. Puedes empezar, como te dije, con un curso gratis, luego pagas un curso económico que lo consumes tú mismo en una grabación. Y a medida que tu negocio va creciendo, tu visión y tu mentalidad de empresario va creciendo. Y un emprendedor o un empresario que sabe que requiere acompañamiento, aún va a tomar el riesgo, que vamos a hablar de riesgo hoy también, que involucra esa inversión y va a haber ese acompañamiento como buena inversión. Por eso te decía, es establecer también los criterios de a quién contratas, porque consultores hay muchos, pero hay que hacer el filtro de qué consultor es el que te va a ayudar a ti a encontrar la solución de eso que tú necesitas en ese momento o en esa etapa de tu negocio. Como les decía Víctor, soy ingeniero industrial y tengo ya más de 6 años en proyectos de consultoría en distintos tipos de industrias. Y voy a compartirles un poquito de las herramientas que uso diariamente, que las he aplicado también como emprendedora y como independiente, y que es lo que le enseño a las compañías, ya sea de 10, 12 o 20 colaboradores, como a las que tienen 500, porque las herramientas o el principio de uso de estas herramientas es lo mismo. ¿Qué me gustaría que se lleven con esta sesión?
que se lleven la concepción de que ustedes pueden aplicar mejora continua a procesos en cualquier tipo de negocio, de cualquier tamaño, y pueden empezar ya. Realmente son herramientas que ameritan tiempo, dedicación, pero que son fáciles de utilizar, fáciles de procesar, y en medida que las vamos desarrollando, las vamos aplicando a nuestro negocio, van a ser fáciles de comunicar a un equipo de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos como objetivos hoy? Conocer conceptos y principios básicos de procesos y su aplicación en la industria. En medida que vamos viendo los conceptos, vamos a ir viendo ejemplos. Vamos a identificar ejemplos en la vida cotidiana, de procesos en la vida cotidiana, porque los hay. Vamos a reconocer los beneficios de la gestión por procesos en una organización y vamos a compartir qué primeros pasos y herramientas yo requiero conocer para empezar a implementar procesos en mi área, en mi negocio, con mi equipo de trabajo, o incluso compartir en el lugar en el que yo laboro para saber si existe o no existe esto, y si no, alinearnos hacia ese objetivo, ¿verdad? Bueno, Víctor ya les dio mi biografía y les cuento rapidito. Yo trabajé y ejercí como ingeniera industrial de 2012 a 2014 en Ecuador, luego en 2014 me pasé a Panamá, y luego de la experiencia laboral que tuve y el diplomado que tomé, del 2019 a la fecha he trabajado en proyectos de consultoría, de donde compartiré todo lo que yo les voy a poner esta noche, de las conferencias, de los cursos que he dictado, de los proyectos en las industrias en las que he participado, desde la industria de retail, la industria alimenticia, construcción, servicios, automotriz, gobierno, farmacéutica. Entonces combino estas herramientas y las aplico y las voy ajustando de acuerdo al tipo de industria que voy trabajando. Se las voy a ir explicando. Así que bueno, vamos con conceptos y principios básicos. Entonces, para hablar de proceso, vamos a entender cuál es la definición de proceso, ¿ok? Entonces tengo marcadas algunos conceptos para que se resalten a lo largo de este párrafo. ¿Y qué me dice? Que un proceso es un conjunto de actividades o tareas interrelacionadas o interindependientes que de manera estructurada transforman entradas, que pueden ser recursos, información o materiales, en salidas, que pueden ser un producto, un servicio o un resultado, con el objetivo de agregar valor. Y me dice también que los procesos son ejecutados de manera repetitiva y estandarizada para lograr un resultado específico en un sistema. Básicamente lo que me dice es que un proceso es un conjunto de actividades para lograr una transformación de una entrada en una salida, en donde puede ser la entrada de un requerimiento, ingredientes, materiales, suministros, información, y la salida puede ser un producto, un bien, un servicio o más información. Pero no solamente eso me ayuda a que yo pueda atender un proceso. Hay dos componentes más que me acompañan, que son los recursos y los controles, ¿verdad? En los recursos tenemos recurso humano, recurso tecnológico, infraestructura, maquinaria, equipos, y en los controles tenemos aprobaciones, verificaciones o incluso control de calidad. ¿Cómo vemos esto? ¿Quién aquí no ha ido o alguna ocasión ha visitado un McDonald's? Llegaríamos a pensar que el proceso de ir a comprar una hamburguesa o de pedirnos una Big Mac con papas agrandadas es solamente eso. Pero si nos ponemos a analizar y a desglosar estos cuatro componentes de un proceso y lo ponemos a algo cotidiano, como es ir a comprarnos una Big Mac, que puede ser incluso hoy a la salida de esta charla, nos damos cuenta de que hay componentes de un proceso. Es más, McDonald's tiene estándares, ¿verdad?, que hacen que esto se cumpla. Si ustedes ven, van poniendo, una persona pone el pan, otra la salsa, a veces otro la carne, porque hay procesos internos para que esa entrada se convierta en una salida. Entonces, ¿qué tenemos como entrada cuando nosotros queremos una Big Mac? El pedido. Estoy definiendo cuál es mi requerimiento, cuál es el combo que yo quiero, que sería mi Big Mac con papas agrandado. ¿Qué ingredientes van a entrar para que la salida sea esa Big Mac? Pan, carne, salsa, lechuga, tomate, papas, los demás ingredientes que pueda llevar. ¿Qué materiales van a hacer para que me puedan entregar mi combo de Big Mac? El vaso, el sorbete, el empaque de la hamburguesa, la caja o el empaque de las papas.
¿Y qué suministros también se pueden necesitar? Aceite, sal, la gaseosa, la bandejita donde va el pedido, si es a domicilio, el papel de la bandejita, las salsas. Entonces, si nos damos cuenta, todo eso son los componentes de mi entrada. ¿Qué recursos se va a necesitar para que puedan transformarme esa entrada en una Big Mac? El personal que me atiende, el personal de cocina. Tecnológico puede ser la caja, el computador, el sistema que utilice McDonald's para facturarme. Y la infraestructura, pues tienen el local comercial, todo el equipo y el área de preparación que tienen para esta hamburguesa. ¿Qué controles puede haber en la compra de una Big Mac? La confirmación del pedido, el tiempo de respuesta. Muchas veces McDonald's pone afuera cuando uno pide para llevar un reloj y dice si te demora, si la entrega de tu pedido o de tu hamburguesa se demora más de, no sé, 90 segundos, te regalamos un helado. ¿Por qué? Porque ellos están midiendo el tiempo de entrega, están midiendo el desempeño de su proceso. Y la verificación de la entrega. Muchas veces confirman y cuando no confirman pasa que nos entregan el sabor de la gaseosa equivocado o nos entregan un combo que no era o nos entregan el combo incompleto. Entonces hay controles, hay entradas, recursos y salidas que van a permitir que me entreguen mi Big Mac con papas agrandado y mi factura. Otro ejemplo muy común es cuando nosotros vamos al registro civil a sacar la cédula. Tenemos una entrada, una salida, un recurso y un control. ¿Qué podemos mencionar en la entrada? El requerimiento, que sería mi trámite de cedulación, y qué suministros puede haber en la entrada. El carnet, la impresora, dependiendo del material que utilicen. Recurso humano, el personal de atención, un cajero, que es donde yo pago el trámite de mi cédula, recurso tecnológico, computador, impresora, el pack de firmas y la plataforma o sistema de trabajo. Y la infraestructura es el establecimiento en donde yo estoy sacando mi cédula. ¿Qué controles hay en un proceso de cedularnos? La confirmación del servicio, la validación de los datos, documentos de soporte que puedan pedir. Si es un niño, pueden estar pidiendo partida de nacimiento o si es una cédula robada, pedir el respaldo de la denuncia, dependiendo de qué tan alineado esté mi trámite. Y también el tiempo de respuesta. Como salida, entonces, ¿qué yo voy a obtener? Mi cédula, ¿ok? Quiero regresar un ratito a la definición y si ustedes ven que me dice aquí de manera repetitiva, que los procesos se dan de manera repetitiva y estandarizada. De manera repetitiva es porque en el ejemplo de McDonald's va a haber muchos pedidos de Big Mac y estandarizada quiere decir que hay un orden y una secuencia establecidos. Ejemplo, lo que les decía, una persona pone la cajita de la hamburguesa, otra pone el pan, otra puede poner la lechuga y el tomate, otra la salsa, otra la carne. No se mezclan y al no mezclarse lo que hacen es que haya un resultado más eficiente y que influya totalmente en mi tiempo de respuesta. ¿Ok? ¿Qué características pueden tener los procesos? Aquí les menciono 5 que son súper importantes. Los procesos tienen un inicio y un fin claro. Tenemos clara cuál es la entrada y cómo va a finalizar eso con mi salida. ¿Ok? Incluye actividades secuenciales, los que les decía. Las tareas dentro de un proceso siguen un orden lógico. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar un resultado. Tienen responsables y recursos asignados. Cada proceso está a cargo de personas o equipos específicos y usa recursos que son el tiempo, materiales o tecnología. Entonces, vuelvo al ejemplo de la hamburguesa y el cajero no tiene injerencia o no tiene responsabilidad sobre la preparación de mi hamburguesa. Entonces, su responsabilidad en el proceso de venta o de preparación de Big Mac es generar el pedido y que le salga en pantalla al personal de preparación. Entonces, si el personal de preparación no tiene probablemente responsabilidad sobre el personal que entrega, si es alguien que retira en el vehículo. Entonces, cada uno tiene su cargo. ¿Para qué? Para que podamos optimizar estos recursos que están a disposición. Los procesos deben agregar valor. Un proceso eficiente transforma entradas y salidas que generen valor, ya sea a la organización o a los clientes. Recordando que puede haber clientes externos, puede haber procesos que se necesiten implementar porque haya un requisito legal o gubernamental, pero al final del día lo que se busca es que un proceso, por el motivo que se haya diseñado, genere un resultado que dé valor
al entorno que está ejecutando dicho proceso. Un proceso es medible, pueden ser evaluados mediante indicadores de desempeño para asegurar su efectividad y mejora continua. Y vuelvo y destaco el tiempo de respuesta, la cantidad de desperdicio generado. Distintos factores pueden ser utilizados dependiendo del proceso para medir su desempeño. ¿Por qué son importantes los procesos dentro de una organización? Y les traigo aquí 5 puntos. Primero, los procesos me facilitan la mejora continua, me permiten identificar cuellos de botella, ineficiencia y área de mejoras dentro del desempeño de las actividades. Los procesos también garantizan consistencia y estandarización. Cuando yo tengo un proceso estandarizado, me aseguro de que las tareas se realicen de manera uniforme, como les decía, manteniendo una calidad homogénea y cumpliendo con los requisitos del cliente o la normativa aplicable. Los procesos también mejoran la eficiencia. Facilitan el uso de los recursos a disposición como tiempo, materiales, personal y hace que reduzcamos el desperdicio, aumentemos productividad y busquemos reducir incluso los costos. Cuando hay una gestión por procesos eficaz, nosotros alineamos las operaciones de nuestro negocio con objetivos estratégicos de la empresa y eso se traduce como resultado maximizar el rendimiento. Los procesos, cuando ya están basados en datos, facilitan la toma de decisiones y hacen que sea una toma de decisiones más objetiva y menos improvisada, porque generan datos útiles para medir rendimiento y la efectividad de las actividades y permite a líderes y equipos tomar decisiones informadas por medio de los indicadores de desempeño clave. Y por último, los procesos mejoran la satisfacción del cliente. Cuando un proceso es eficiente y consistente, el producto o servicio entregado cumple con las expectativas del cliente y aumenta su satisfacción. También va a generar confianza en la marca y fomenta la lealtad a largo plazo. Yo tengo aquí una frase que dice que cuando una empresa tiene procesos se nota y cuando no tiene procesos se nota mucho más. Si no, no tuviéramos errores en los despachos de un pedido o cuántas veces nos citan a una consulta médica a las 6 de la tarde y son las 7 y todavía no nos atienden. Parece mentira, pero es porque probablemente no haya procesos o no haya estándares definidos en ese tipo de negocio y parecería que un médico no necesita procesos, pero sí los necesita porque al final hay un recurso que se está viendo afectado como es el tiempo, ¿ok? Entonces se nota cuando la empresa no tiene procesos y aquí les hago la invitación a que identifiquen algún tipo de negocio que se les venga a la mente, ya sea de la vida cotidiana o cliente o proveedor, que les esté generando un dolor, ya sea errores en un despacho, errores en facturación, tiempos de respuesta altos, que les genere una demora o una ineficiencia en sus actividades y ahí háganse o cuestionense si de verdad ese proveedor, ese cliente puede llegar a tener o no procesos. Para nosotros saber que podemos diseñar procesos, debemos entender los tipos de procesos. Y hay 3 tipos de procesos en general, que son los estratégicos, los operativos y los procesos de soporte. Entonces, los procesos estratégicos están relacionados directamente con la planificación y dirección de una empresa o de un negocio. Son aquellos que definen los puntos básicos, misión, visión, objetivos a largo plazo y ayudan a establecer estrategias para alcanzar resultados. Es el tipo de proceso en donde la dirección de un negocio, el dueño, un gerente, empieza a establecer planes para la proyección hacia, como dice, la visión o un futuro de ese negocio, ¿verdad? Es donde se hacen los planes y estrategias. Los procesos operativos, también llamados primarios o de cadena de valor, son los que agregan, como dice aquí la definición, valor principal de la organización en transformar insumos en productos o servicios y son críticos para la producción y entrega y son el núcleo de la actividad diaria de la empresa. Es decir, todos los procesos
de flujo de la compañía son los procesos de cadena de valor. Por ejemplo, en una fábrica de embutidos es la parte de producción, distribución, ventas. En una empresa de consultoría son los servicios, la venta, la facturación de esos servicios, para que tengamos un norte con este tipo de procesos. Y los procesos de soporte son aquellos que respaldan los procesos operativos y estratégicos para facilitar su funcionamiento y asegurar que opere la empresa de manera eficiente. Como dice su nombre, son procesos que soportan y ayudan a sostener la operación de un negocio. Ahí tenemos la parte de mercadeo, la parte de tecnología, la parte de finanzas, la gestión administrativa, gestión de mantenimiento, todo lo que ayuda a sostener los otros pilares de mi negocio. Que es importante comprender que cada organización tiene distintos procesos según su tipo. Probablemente un proceso sea en una empresa de cadena de valor y en otra de soporte, dependiendo de la organización. Y los tipos de procesos nos permiten a nosotros diseñar el mapa de procesos. ¿Y qué es el mapa de procesos? Es una representación gráfica que ilustra la secuencia y la interrelación de los procesos de un negocio. Son herramientas clave para que nosotros podamos entender, analizar y mejorar la eficiencia de los procesos dentro de una organización, para facilitar la comunicación y el aprendizaje entre los miembros del equipo y ayudar a identificar áreas de mejora. Entonces, un mapa de procesos se ve más o menos así. Bueno, tengo en la parte superior los procesos estratégicos, en la parte de en medio los procesos clave o el de cadena de valor, y tengo los procesos de apoyo. A la izquierda normalmente tengo mi entrada y a la derecha mi salida. Entonces mi entrada son los requerimientos o las necesidades relacionadas a mi naturaleza de negocio, y la salida debe traducirse en la satisfacción del cliente. Entonces, dependiendo del negocio, nosotros vamos a definir procesos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos que los estratégicos son planeación y asignación de recursos, liderazgo y revisión por la dirección. En procesos claves tenemos las etapas: cotización, planeación de producción, fabricación, entrega y facturación. Y en apoyo tenemos infraestructura, compras, recursos humanos, calidad y mejora del sistema y contabilidad. Hay empresas que el sistema de calidad lo colocan como estratégico cuando entienden y tienen la perspectiva de que la gestión de calidad ayuda a tener alineados, como decíamos hace un momento, los procesos con los factores internos y externos que puedan presentarse. Aquí tenemos otro ejemplo y aquí les traje un mapa de procesos de una empresa que diseñamos para una farmacéutica. Entonces, un proceso puede tener subprocesos, ¿verdad? Aquí tenemos gestión estratégica y gestión de calidad, lo dividieron en 3 subprocesos que son mejora continua, control de calidad y seguridad industrial. Y ellos también tienen asuntos legales y regulatorios por el tema de los factores que deben tener en cuenta como cumplimiento legal como farmacéutica. En el nivel de ejecución, que también se le puede llamar a la cadena de valor, tienen en la gestión comercial, y en la operación dividieron 3 subprocesos: lo que es compras de inventario, tráfico e importación, y almacenamiento y distribución de los fármacos. Y el proceso administrativo también se dividió en 3 subprocesos: compras, mantenimiento y recursos humanos. Tenemos el proceso de finanzas, el proceso de mercadeo, que tiene un subproceso. Entonces, eso se puede ver así en una empresa real. Aquí tenemos otra empresa que es de pisos epóxicos y tiene también dirección estratégica y gestión de calidad como nivel estratégico. En nivel de ejecución tiene gestión comercial, logística con su proceso de compras, y las aplicaciones en el piso como la operación. Y en nivel de soporte tienen seguridad y salud, porque ya es una empresa operativa, y en la gestión administrativa tienen recursos humanos y gestión de mantenimiento. Entonces, la forma en que estructuremos nuestro mapa va a tener la misma forma, va a tener la misma estructura: estratégico, cadena de valor y soporte. Y cómo yo ubique los diferentes procesos que ya identifiqué en mi negocio van a depender de la naturaleza de mi negocio. Cada mapa de procesos entonces va a ser diferente dependiendo del tipo de organización.
Entonces, cuando nosotros vemos cada uno de estos procesos o subprocesos puede tener una herramienta o le podemos diseñar una herramienta que es la ficha de procesos. Básicamente, una ficha de procesos es un documento que me resume de manera estructurada y detallada todas las actividades, las entradas, salidas responsables y recursos necesarios para llevar a cabo un proceso específico dentro de una organización. Y el objetivo de una ficha es que podamos estandarizar, es decir, estructurar y de manera uniforme el flujo de trabajo y asegurar coherencia en la ejecución. Es una herramienta clave para la mejora continua y el control de calidad. Entonces, lo que yo siempre digo es que la ficha de proceso es como el ID, como la cédula de nuestro proceso. Es la que me da un panorama general de cómo es el comportamiento o cómo se lleva a cabo el proceso dentro de mi espacio de trabajo. Una ficha de proceso se puede ver así y tiene distintas partes. Tiene nombre, tiene objetivo, tiene líder del proceso, tiene indicadores que ya pueden estar establecidos, tiene un cuerpo, el cual en la parte izquierda maneja las entradas, que yo detallo ahí los elementos, materiales, suministros, información y quienes participan en esa entrada. Luego yo detallo las actividades y asimismo detallo cuáles son esas salidas, ya sean bien o servicio o información, y quienes participan o quienes están involucrados con la salida. También tiene una sección donde yo puedo colocar riesgos que están relacionados a estas actividades y controles que van a permitir mitigar o reducir dichos riesgos. Puedo desglosar los servicios, los recursos, perdón, que pueden involucrarse en la ejecución de estas actividades y qué documentos están relacionados con dicha ejecución. Aquí la vemos en más grande, entonces cada una tiene sus componentes. Aquí podemos analizar una ficha que es de un proceso de gestión comercial y, por ejemplo, dice que su objetivo es cumplir con el ciclo comercial de la empresa para captar nuevos clientes y mantener los actuales. Me dice que el líder es el ejecutivo de ventas y que tenemos un indicador que es la meta de ventas, cuántas visitas hacen por mes, cuántas llamadas hacen por mes. Entonces, a la entrada tenemos el requerimiento del servicio y una base de datos. ¿Y quiénes participan a la entrada? Los prospectos y ya los clientes actuales. ¿Y qué actividades tenemos? Asistir a la reunión de ventas para evaluar cierre, preparar estrategias, generar oportunidades de venta mediante la prospección, que puede ser toques en frío, dice incluso cómo lo hacen. Base de datos, referidos, redes sociales, página web, generar tickets para solicitar el costo a pricing en el CRM, evaluar los costos del servicio, establecer precios y determinar el profit o la utilidad de la venta, elaborar propuestas en sistemas, realizar seguimiento al cliente, notificar aprobación para dar inicio a la operación, cumplir con la meta de visitas, llamadas y cualquier métrica que se establezca y realizar seguimiento a los avances de las metas establecidas. ¿Qué tenemos como salida? La propuesta o la cotización y la aprobación del cliente y las instrucciones del cliente para que den inicio a la operación. Y a la salida participa el cliente, y pricing, operaciones e incluso el gerente general. ¿Qué riesgos puede tener un proceso de gestión comercial? Errores en la cotización, falta de seguimiento y por tanto pérdida del cliente, demora en tiempo de respuesta del cliente. Y entonces el control que implementó este ejemplo es un CRM para dar seguimiento al ciclo comercial y evitar que sea manual. Entonces, ¿qué recurso tienen? El recurso humano, el ejecutivo, en el software tienen los dos sistemas que se utilizan, infraestructura, computadora, celular e incluso el ambiente de trabajo, que en este ejemplo es híbrido, es decir, presencial o virtual. Y documentación que se relacione a todo este proceso, un reporte mensual de ventas. Aquí tenemos otro ejemplo. Acá tenemos uno de gestión logística. ¿Y qué ventajas me da que yo pueda tener fichas de procesos? Primero, me permiten la estandarización.
Entonces facilitan que se ejecute de manera uniforme un proceso, asegurando que todo se realice de manera consistente y según los lineamientos establecidos en la ficha. La mejora continua, porque permite identificar ineficiencias y oportunidades de mejora de manera más sencilla en las actividades, en los recursos, en las salidas. Los actores se definen claramente y puedo saber quién participa en cada etapa, lo que hace que se minimice la confusión y errores de ejecución del proceso. Facilita la capacitación. Son una herramienta útil para entrenar a personal nuevo y ayudarlo a adaptarse a sus funciones. Y es un documento de consulta rápida. Y también es un cumplimiento normativo, ayuda a cumplir con estándares y normas de calidad como el ISO 9001, proporcionando evidencia documentada de los procesos internos. Entonces, ¿qué pasa cuando un colaborador nuevo ingresa y no hay nada nuevo para recibirlo? O sea, simplemente entra, a veces está esperando que una persona logre no sé, enseñarle o logre hacer espacio de tiempo para poder capacitarlo. Pero ¿qué pasa cuando yo recibo a un colaborador y le digo, estas son tus funciones, estos son los procesos relacionados a tus funciones y te adjunto aquí tu ficha de procesos? Entonces la persona se va familiarizando con el entorno de la organización y es más sencillo y acompaña su proceso de adaptación en los primeros meses del entorno laboral. Esto ayuda también para que nosotros podamos tener colaboradores más eficientes porque le estamos dando recursos para que se forme en las funciones que necesitamos que ejecute. En resumen, como les decía, una ficha de procesos debe ser clara, funcional y alineada con los objetivos de la organización. Otro componente que vimos, y si estamos observando aquí en la imagen, es que la entrada y salida que tienen estas actividades y el proceso están vistas porque también tenemos riesgos que pueden, bueno, decíamos controles, pero esos controles están relacionados o asociados a riesgos que pueden impedir que logremos un objetivo para que este proceso se cumpla. Entonces, en cada una de las actividades que nosotros desempeñemos pueden haber riesgos inherentes que puedan impedir que se logre el objetivo o se logre la salida de ese proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un riesgo? Es la posibilidad de que haya variaciones inesperadas sobre resultados esperados. Yo espero una salida, yo espero mi Big Mac, pero si no, puede haber el riesgo de que me la den quemada o que me la den incompleta, ¿verdad? Entonces, el origen de dichas variaciones pueden ser diferentes situaciones, como estratégicas, operacionales, financieras o un cumplimiento de factores externos. ¿Qué tal si la Big Mac lleva pepinillo y a mí no me pusieron pepinillo? Pero no es culpa de la persona de preparación, es culpa de la persona que estaba responsable del inventario porque no vio o no verificó que no había pepinillos suficientes para preparar los combos de Big Mac que me pidan en el día. Entonces, ¿cuándo se presentan estos riesgos? Cuando no logramos obtener la salida para cual fue diseñado este proceso. Entonces se omiten revisiones o supervisiones en alguna actividad, hay ineficacia o no se cubren todas las necesidades o expectativas del cliente. Vuelvo a dar el ejemplo de la Big Mac incompleta. O no se aprovechan los recursos apropiadamente. Puede ser financiero, tecnológico, humano, físico o informático. ¿Qué tal que este riesgo pueda aumentar porque el personal que yo asigné para armar esa etapa de la hamburguesa no tuvo capacitación y no recibió información de su proceso? También se convierte en un riesgo. Y hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay, por ejemplo, riesgo de reporte financiero que impacta en los números de la organización, riesgos de cumplimiento, que es el fallo de cumplimiento de alguna regulación o ley aplicable. Por ejemplo, muchas empresas que ya facturan con IVA o impuesto al valor agregado, ya necesitan hacer un reporte de compras o un informe de ventas mensual o presentar el IVA o declarar el IVA. ¿Y qué pasa si no hay un proceso establecido y la persona es nueva o la persona o el jefe del área se enfermó? Y eso me puede incurrir en un riesgo de que yo no presente a tiempo mi declaración y que me pueda incurrir incluso en multas o sanciones. Puede haber riesgo de tipo operacional, en donde no hay eficiencia en la operación, en la ejecución, hay retrabajo, estoy repitiendo actividades y eso se puede traducir en insatisfacción del cliente.
Nosotros los riesgos los podemos calificar de dos maneras. Ya sabemos que hay distintos tipos, pero los podemos clasificar ya sea por su impacto o por su frecuencia o incluso una combinación de ambos. Teniendo en cuenta que puede ser alto, medio o bajo, en el impacto es qué tan grave es la presencia de ese riesgo. ¿Es leve? ¿Es grave? ¿Es severo? Dependiendo de lo que pasa. ¿Qué pasa si me equivoqué en una hamburguesa de poner un pepinillo? Puede ser un riesgo leve. Pero si eso se combina con la frecuencia, que ya no es una vez porque es el número de veces que se presenta un riesgo, sino que se vuelve algo recurrente, ya no es una, son 10 hamburguesas, el riesgo se me va a convertir en un riesgo alto, ¿verdad? Entonces puedo combinar estos dos factores para determinar o identificar cómo se maneja mi riesgo. ¿Y qué es lo que les puedo decir? Los riesgos se mitigan y se gestionan o se manejan estableciendo controles. Por eso van de la mano en la ficha de procesos. Y un control es una actividad que previene que algo malo suceda, facilita que las cosas salgan bien o detecta cuando algo sale mal y no se corrige. A veces los emprendedores desconocen de ciertos tipos de riesgos. Saben que hay riesgos. Hay riesgo de que les roben en la bodega, hay riesgo de que les roben en las cuentas por cobrar, pero hay otros tipos de riesgos que ellos desconocen en los cuales podrían estancar o ralentizar su progreso, ¿no? Entonces vemos aquí en estos tipos de riesgos el riesgo de los reportes financieros, el riesgo de cumplimiento y los riesgos operacionales. Enfocándonos a los riesgos de reportes financieros. Muy bien, a veces también los emprendedores, ellos cuando inician, ciertos emprendedores cuando inician, mantienen los números en su cabeza, poco a poco esos números ya no se los puede manejar en la cabeza, se necesita sistema informático. ¿Cuáles serían estos riesgos de estos reportes financieros al no tener esa información al día? ¿Qué nos podrías ampliar referente a este tema? Te voy a dar un ejemplo que lo pude ver hace poco en un diagnóstico. No hicimos ese proyecto, pero me pidieron que acompañe en un diagnóstico. Y era una pareja que había en pandemia, mira, en pandemia empezaron a vender comida coreana y actualmente tienen como 5 o 6 sucursales en su país de comida coreana y luego crearon una nueva línea de negocio que era pastelería coreana, pero en su sistema contable tenían un balance de menos 6 millones de dólares. Menos 6 Entonces, millones de dólares. sí, exacto. Entonces, todo lo hacían manual. Teniendo un sistema, lo hacían manual. Entonces, el riesgo de que pueda impactar en tus números es que que tú no detectes, tú no establezcas controles en medida de que tu negocio va creciendo o no vayas detectando, en este caso, su mayor ya era el no haber determinado que necesitaban procesos y entonces solamente se fijaban en una parte, que era lo que estaba ingresando, pero no estaban organizando. No es que estaban en pérdida, simplemente los registros no se alineaban para que haya balance en el sistema. Todo estaba regado, todo estaba manual, no había un balance general, no tenían un contador más que hace 2 meses atrás, que probablemente el anterior o los anteriores se fue porque encontró ese desorden. Entonces, el riesgo de que tú no puedas, mejor dicho, un riesgo financiero puede llegar a desencadenar incluso en el cierre de tu negocio. Claro, y es que no tengas información fidedigna, ¿ya? No sepas qué es lo que tienes. Que no te permita tomar decisiones. Entonces, estas personas ya se habían dado cuenta con un balance previo y ya habían cerrado 2 islas en centros comerciales. Ya, Porque no te permite ver tus costos, no te permite ver tu utilidad, claro, no te permite ver realmente cómo se está comportando tu negocio para saber si esas sucursales te están generando el ingreso que debería o con cuáles te podrías quedar hasta ir resolviendo esas pequeñas, digamos así, dificultades. un comentario. Hace 2 días
solicito en estas comidas rápidas, que me traigan una comida rápida, ¿no? Un tallarín especial chino, entre paréntesis. Puro tallarín y nada de especial. Dije, no les vuelvo a comprar nunca más. ¿Sí? Me quedé decepcionado totalmente. No supervisan los costos, no supervisan quién prepara la comida, no supervisan las entregas. Todo eso influye en las ventas, en el posicionamiento del negocio en el mercado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que me refería hace unos momentos al inicio del programa. A veces el tener que invertir y el tener que invertir en el recurso humano que sepa referente a cómo tratar esos números, a veces no lo queremos hacer. Y a veces creemos que lo podemos manejar todo en la cabeza a través de una orden. Entonces no entendemos la importancia de lo que acaba de decir, algo tan importante, saber el tema de los costos en mi información financiera, ¿cómo me está afectando esa receta? Oye, los clientes, un ejemplo me refería al tallarín chino, este producto coreano que estoy vendiendo, ¿por qué los clientes no están comprando? A lo mejor el paladar no está adecuado, puede ser que esté demasiado costoso, ¿ya? Pueden ser muchas cosas, pero el no analizar esos números me provoca justamente que, lamentablemente, como acabas de decir, yo tenga que cerrar 2 puestos o 2 agencias o sucursales de negocio. Entonces la importancia de entender la información financiera es vital. Ahora, no es lo único. A veces en estas charlas que nosotros mantenemos, la gente piensa que solamente defendemos la parte del contador, la información financiera. No, es importante todo. El mercadeo, es importante la parte industrial, la asesoría del experto ingeniero industrial en los equipos, la del contador, todos en conjunto. Por eso hablamos de procesos. Pero ese jugador que a veces quiere solamente dirigir el partido y no se compromete con su equipo, hay un momento en que ese equipo comienza a perder. Y es porque no conocemos la importancia del jugador principal, que es la administración, de estar en el campo de juego. ¿Qué opina, ingeniera? Es real, y aquí también yo quiero hacer una invitación, porque el caso que tú mencionas, y pensaríamos que, ok, pedimos comida y no amerita procesos, pero también es un proceso. Así es. Yo tuve un vuelo recientemente y por un error en un proceso me terminaron a mí pasando a viajar en primera clase, cuando yo no pagué un boleto de primera clase. Y la compañía, yo te aseguro que nadie se enteró de esa pérdida en ese costo que tuvieron por un boleto Pero bajo bueno, ese costo. fue a carta de Entonces, rey. como consumidor, nosotros también podemos desarrollar la habilidad de identificar y también hacer retroalimentación positiva, porque hay casos en que una empresa, tú lo ves y bueno, nos quejamos del proceso o nos quedamos callados. Pero ahora, cuando son negocios, emprendimientos menores, hay un riesgo de que por un error en un proceso se desprestigie este negocio en redes sociales. Entonces, ahí viene también asumir la responsabilidad como consumidores en dar retroalimentación positiva a la empresa, si realmente también como emprendedores nosotros entendemos que puede haber fallas y que puede haber oportunidades de mejora en un negocio. Entonces es también estar del otro lado porque también, como te digo, cuando hay alguien que desprestigia un negocio en redes sociales, no, tal vez lo hace pensando desde su punto de vista, no piensa en el impacto que podría tener y también perjudica el desempeño o las oportunidades que este negocio mejore. Entonces, pienso yo que algo que también debemos desarrollar, no solamente los consultores en procesos, sino los líderes o administradores, como tú mencionas, es desarrollar esa capacidad de dar retroalimentación positiva, comunicando de manera asertiva cuando hay este tipo de cositas que se pueden mejorar dentro de una organización, sí, sobre todo nos van a impactar como equipo, ¿verdad? Claro. Como para complemento a lo que mencionamos. Claro, y un tema de estar en la cancha, de estar los 90 minutos en la cancha todos los días,
todos los meses, todos los años, mientras que dure ese juego que se llama negocio. Pero cuando olvidamos eso, a veces dejamos el negocio a la deriva o en manos de otros que realmente tal vez no amen realmente lo que ese emprendedor ha sacrificado durante muchos años. Y a veces eso ocurre. Ahora, también por ahí va a haber las contrarias que van a decir, oye, entonces usted no quiere que el gerente delegue. No, el gerente puede delegar, pero es muy importante conocer a quién delega, entender que esa persona realmente es una persona eficiente. Ahora, Roxana, usted justamente registraba en los riesgos operacionales el tema de la insatisfacción del cliente. Ahí estoy yo, en esa lista. Cuando mandé a comprar ese taller en especial, me vinieron 3 camarones pequeñitos que tuve que sacar la lupa para verlos y casi nada de pollo, nada de chancho, más fideo y vegetales, que yo dije, me he equivocado, he pedido un tallarín vegetariano. Entonces dije, ni más compro en ese restaurante. ¿Qué nos podrías decir respecto a esa insatisfacción al cliente? Yo estoy insatisfecho. Bueno, habría que ver cuál fue el error que se cometió. Puede ser un error de que, no sé, puede ser que la persona que preparó es nueva, puede ser que no había ingredientes y no dependía de quien preparaba, que es lo que yo te decía, o puede ser que incluso no haya estandarizada una receta. Tal vez O no se en roben los cantidad de camarones. camarones, Y no en los la cantidad de chiquitos. camarones, pero tal vez en el peso. No hubo un control de calidad en la selección de los ingredientes. O sea, si te he dicho como 4 causas. Habría que, entonces, cuando hay un riesgo o hay una queja de un cliente o un problema, un dolor, otra parte que no la vamos a topar aquí porque es otro mundo, se procede a hacer un análisis de causas. ¿Cuáles son las causas que están generando este dolor? En este caso, insatisfacción al cliente. En tu caso puede ser eso, puede haber que haya otra causa que sea la queja en el tiempo de respuesta Bueno, o de en este entrega de la comida. caso, el Claro, pago entonces, versus lo que recibes. exacto. Entonces ahí, si tú lo puedes hacer, darle feedback a la empresa y la empresa, si tiene la visión, va a hacer un análisis de causa. ¿Qué pasó? Y va a aplicar, pueden aplicar, hay distintas herramientas para hacer análisis de causas que van a permitir identificar cuáles son esas debilidades y cuáles son las acciones que van a convertirlas en fortalezas para que tachemos ese riesgo o por eso los riesgos van acompañados de controles. Entonces decíamos que un control apoya a que se logren los objetivos de la empresa, ¿verdad? Y previene justamente lo que hablaba Víctor, que algo malo suceda, facilita que las cosas salgan bien y detecta cuando algo sale mal y lo corrige. Si hubiera alguien, volviendo a este ejemplo, que verifique que se despachó, si tienen definidas la X cantidad de camarones o lo tienen por peso, y va a detectar, se va a corregir antes de que eso llegue a manos del cliente. Entonces, ¿para qué nosotros tenemos controles? Porque sin controles una organización puede parecer ineficiente y sin embargo no logran sus objetivos o pueden presentar fuga de recursos. En este caso, ¿qué pasa si en vez de haberle puesto solo 3 camarones le hubiesen puesto 15 y el estándar dice que son 8? Entonces la empresa va a tener pérdida de recursos. ¿O qué pasa cuando si la receta está en pesos, son, no sé, medio kilo y le sirven casi 1 kilo? Está perdiendo recurso y material, ¿verdad? Entonces, los controles mitigan los riesgos que rodean las actividades de una empresa y permite a los líderes tener grado de confianza sobre la gestión de su equipo, la transparencia en la ejecución y la consecución de los objetivos. Volviendo al punto en el que iniciamos la conversación, cuando hablamos de delegar, cuando yo establezco puntos de control en las actividades que están ejecutando, como dice aquí, me va a dar más confianza a mí como líder, como gerente, saber que mi equipo tiene toda la información de los recursos, las actividades y los controles que debe tener en cuenta para que se logre el resultado a la salida de mi proceso. Hay distintos tipos de controles. Puede haber controles preventivos o controles detectivos y correctivos. Entonces, como dice su nombre, los preventivos previenen que algo no suceda y facilitan
eventos deseados, es decir, que todo salga como nosotros esperamos. Un ejemplo es que haya un control sistemático para prevenir accesos no autorizados. ¿Cuántas veces pasa mucho en las empresas que configuran los accesos en sistemas? Entonces no todos tienen acceso a todos los módulos o a todos los recursos que tiene un sistema o un ERP. Entonces hay controles que permiten y que haya bloqueos. Hay gente que solo está para visualizar, otra gente para ejecutar, hay gente para editar y borrar. Entonces a eso se refiere. Otro tipo de control es la segregación de funciones, que hace un coordinador, que hace un operativo, que hace un gerente, que hace un director. Es otro tipo de control. Y en el caso de los detectivos y correctivos, identifican o detectan eventos no deseados. Yo ya me equivoqué en el despacho y ya mi cliente se quejó, o ya tengo varios clientes que se quejaron porque no le servimos la cantidad de camarones o de proteína que se requería. Entonces ya identificamos que hay algo que no nos gusta que pase. Entonces ahí tenemos como ejemplo que tiene que haber acciones sobre las revisiones que se tuvieron. ¿Quiénes pueden ejecutar un control en una organización? Tenemos dos posibles actores: que el control lo haga la gente o que el control lo haga un sistema de tecnología de la información. En el caso de la gente, son obviamente controles manuales. ¿Y cómo se maneja un control manual? Una autorización, una firma, una revisión, una validación. Entonces, yo no sé si ustedes han ido a una cafetería o al mismo McDonald's y van al baño y en la pared de la puerta está un acrílico que dice como el horario de limpieza, las actividades de limpieza, y tienen ganchito, 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 y tienen al final dos columnas que firma el que lo hizo y que firma el supervisor. Ese es un control, ¿verdad? O a veces pasa, o hay ciertos supermercados que cuando uno va a comprar tiene que ir con la factura en la mano a la salida, porque hay alguien que hace un control y hace un control aleatorio de, a ver, si dice que compraste un, no sé, detergente, ver si compraste el detergente. O cuando vamos a comprar un electrodoméstico, un control es que chequeen el funcionamiento de ese electrodoméstico para saber que sale con la garantía y que salió funcionando del almacén. Esos son tipos de controles que podemos tener. En el caso de controles de tecnología de la información, son obviamente controles automatizados y pueden ser reportes, los controles de acceso o configuraciones, ¿verdad? Entonces me generan un reporte de manera automática. Un reporte puede ser, por ejemplo, cuando compra o pagamos con tarjeta de débito, al final sale este reporte del punto de cobro y eso va a permitir para el cierre de una caja y nos va a dar información y nos va a permitir reducir el riesgo de que haya un error en el arqueo de dicha caja. Los controles de acceso, cuántas áreas a veces hay restringidas en las organizaciones, o cuando nosotros vamos incluso a un local comercial que tienen un letrero y tienen llave o tienen para colocar la huella, ahora incluso el lector de la cara, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Y configuración de los niveles que yo les decía, el acceso que tiene un sistema. Entonces, vamos a hablar un poquito de los diferentes controles y cómo los podemos aplicar en nuestro negocio. La autorización dice que son autorizaciones y aprobaciones de transacciones, ya sea por niveles de autorización. Un jefe aprueba 500, un gerente aprueba $1,000, un director aprueba más de 2,000 y así se van dando, o también para validar documentos, ya sea por los niveles de aprobación. Reportes de excepción, que pueden ser revisión de reportes de un sistema para ver si hay errores y dar seguimiento a las correcciones. Entonces, hay reportes que, por ejemplo, generan un sistema y luego se suben en otro módulo y se van chequeando aquellos puntos o ítems del reporte que tengan alguna discrepancia, o a veces aplican una fórmula de manera manual para identificar posibles riesgos o equivocaciones. Otra forma de tener controles manuales son los indicadores claves del negocio, de desempeño del negocio, y nos permiten analizar datos para la toma de decisiones. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento de un presupuesto de ventas o el número de casos resueltos. En este caso tuve 10 quejas de mi cliente porque no le despaché bien o porque no le despaché a tiempo y en un mes, y cuántos casos pude resolver en ese mes por haber tenido esas quejas. Otro control es la revisión por autoridades, que es verificar y validar información o documentación para una aprobación.
puede ser un presupuesto, la compra de un activo. Sabes que para yo poder comprar un activo o una nueva computadora, necesito tener los documentos que respalden que la computadora anterior ya no funciona. Entonces, ese es un control que hacen ciertos rangos dentro de una organización. O contratar un nuevo colaborador. Es una decisión que no solo toma una persona, entonces son controles que se van filtrando. Y otro control manual es la segregación de funciones y responsabilidades dentro de un proceso. Y aquí hay un ejemplo chiquitito. Hay un asistente que recibe facturas, hay un analista que las registra, hay un aprobador que valida las facturas contra, no sé, presupuesto o orden de compra, y el jefe es el que aprueba el pago de las facturas. Hay segregación de funciones. En los controles automatizados tenemos que puede haber configuración y mapeo de cuentas. Dice que hay restricciones para asegurar que no se procesen datos errados. Puede haber niveles de autorización en sistema, ya sea por rangos o grupos de autorización. Sabes que para la compra de un computador se necesita la aprobación de 3 gerentes o de 2 gerentes del jefe y 2 gerentes. Entonces se va configurando. Las interfaces, que es transferir de una base de datos a otra base de datos. Por ejemplo, en un cliente teníamos que cuando ya hacían el cierre de mes, los datos viajaban del auxiliar al mayor general. Ahí teníamos un control y hacían respaldo. Y el otro es los accesos, que lo hemos hablado desde hace un momentito, que es por jerarquía en un área de trabajo. ¿Okay? ¿Dónde están esos controles en un proceso? En distintas etapas. Cuando iniciamos un proceso, cuando autorizamos, cuando registramos, cuando procesamos, o sea, cuando estamos en la transformación o incluso a la salida. Entonces podemos tener preguntas claves que nos ayuden. Cuando iniciamos, ¿quién inicia esa transacción o qué sistema, qué información se registra? ¿Quién autoriza el permiso para ejecutar dichas transacciones o dónde hay evidencia? ¿Cómo se registra la transacción? Si es automática o manual. Cuando ya está en el sistema, ¿qué pasa con la transacción? Si migra a otros sistemas, si se actualizan bases de datos o sistemas. Y en el reporte, ¿cómo pasa a la gestión financiera o si incluso hay asientos manuales o automáticos? Dependiendo de la etapa en la que yo obtenga vea los riesgos, voy a establecer los controles. Entonces, por ejemplo, al inicio del pedido, si volvemos al ejemplo de McDonald's, el cajero va a tener el control, va a tener que tener o implementar el control si no tiene la costumbre o el hábito de verificar el pedido con el cliente, verificar el pedido, verificar algún requerimiento especial, por ejemplo, que lleve o no lleve pepinillos, el tipo de bebida, si es para servirse, si es para llevar, si es normal, si es agrandado, todo eso. El personal de preparación ya simplemente va a cumplir lo que está en pantalla y que va a cumplir, pero tiene que verificar que tenga en el espacio de trabajo los materiales o los insumos que van a permitir armar ese pedido, que tenga cajitas, que tenga pan, que tenga lechuga, que tenga carne. Entonces van a verificar eso y luego la persona que está preparando la carne va a verificar que la carne quede correctamente preparada, que no se queme, que no esté cruda, que esté tal cual el tiempo de cocción que deba llevar. Va a verificar que se arme el combo correctamente y que se sirva o se coloque para llevar, incluso se verifica la bebida de la persona. Entonces, dependiendo de en dónde o en qué etapa va a haber controles, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de control de segregación de funciones. Entonces dice que divide responsabilidades para que más de una persona sea requerida para ejecutar o completar una actividad. Dice que el riesgo es que haya transacciones realizadas por una sola persona, o sea, una sola persona compra, una sola persona aprueba, y entonces hay un riesgo de que, no sé, esa persona pueda seleccionar un proveedor, haga negociaciones con un proveedor, no verifique bien los costos de esa inversión o compra. Entonces, hay un control que dice que las compras serán aprobadas de acuerdo a rangos establecidos. Supervisores hasta 250 solo aprueban ellos, jefes hasta 500, gerentes hasta 1000, compras entre 1000 y 2000, más aprobación de 2 gerentes, compras mayores a 2000, 2 gerentes y el director. Entonces dice que deberán firmar la cotización y la orden de compra como señal de aprobación. Entonces, para procesar una compra que cueste $1000 o $2000, la orden de compra y la cotización deben tener esas firmas y autorizaciones. Ese es un control. ¿Para qué? Para asegurar que el proceso de compras se haga correctamente.
Acá tenemos unos accesos a sistemas. Dice que previenen que el personal no autorizado ejecute una transacción para la cual no tiene acceso. Yo soy, lo que decíamos, yo soy la persona, la asistente que recibe facturas, entonces yo no puedo poner en sistema, yo no puedo tener en sistema el acceso a registrar dichas facturas. ¿Cuál es el riesgo? La autenticación, que el personal no apropiado no tenga acceso a módulos del sistema que no debe y que el personal con acceso no cuente con filtros para autorizaciones según lo establecido. Entonces aquí hay un ejemplo a nivel de recursos humanos. Dice, las ausencias o permisos del personal de recursos humanos deben ser registradas, validadas y aprobadas por el Departamento de Recursos Humanos. El registro lo hace el jefe inmediato, la validación la hace el asistente de Recursos Humanos y la aprobación el jefe de Recursos Humanos. En el registro debe adjuntarse evidencia que confirma si la ausencia es remunerada. Entonces, de esa manera volvemos imparcial el proceso con este control. En este tema de los controles, a veces ciertas personas o ciertos profesionales equivocadamente se refieren con la expresión burocracia. Y en alguna ocasión, en esta vida profesional, decía, oiga, pero si ya todo está en la nube, todo está en la nube, ¿para qué tener impresión de documentos o tener cierta información? Entonces, a veces yo veo que no entienden qué son los controles y no entienden qué es realmente la burocracia, ¿sí? Entonces, en esta parte, a veces la gente quiere en alguna forma entender controles como burocracia y quiere hacer de los dos conceptos diferentes un solo concepto. ¿Tener controles es burocracia? ¿Cuál es su opinión? Bueno, ahí depende mucho, o sea, he tenido casos en procesos que yo he ejecutado, en procesos que yo he documentado y que he verificado en que el control es muy débil, por tanto el riesgo aumenta, y otros casos en que el control se presta a lo que tú dices, a que se vuelve un proceso muy burocrático. Al final del día, si volvemos al inicio de las características de un proceso, nosotros tenemos que el proceso debe agregar valor. Entonces, como participantes, en este caso los que ejecutan, los que supervisan el proceso, los que aprueban la documentación de ese proceso, deben o tienen la responsabilidad de identificar o poner a prueba ese proceso. Por eso no alcanzamos a verlo, pero el ciclo de mejora continua es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, yo planeo la documentación de mi proceso, ejecuto en que empiezo a documentar, a entrevistar, a crear flujos, a establecer controles y políticas. Un ejemplo, a ver, está el jefe de compras o el gerente de compras, como lo quieran llamar. Muy bien, él es el que revisa, se entiende, el que revisa, el que ve que se hayan hecho diferentes cotizaciones, ve los mejores precios en el mercado, sea nacional o sea en el exterior, etcétera, etcétera. Hasta ahí, todo bien. Pero debe haber alguien que apruebe que sea un filtro. Pero si después de ese filtro hay un tercer filtro, un cuarto filtro, ahí ya podemos hablar de burocracia y definitivamente no, todos los procesos no son ágiles. Porque aparte del segundo filtro, que es aquella persona que aprueba, que revisa después del jefe, el jefe de compra, vienen los auditores, pues los auditores internos, que los auditores internos en su muestreo validan que se hayan cumplido todos los procesos internos de la empresa. Bueno, mira, creo que hay un ejemplo de burocracia que sabemos que pasa mucho y es en la parte de gobierno, ¿verdad? Y es Claro. inevitable. Entonces, vuelve ineficiente los procesos. A veces un trámite que debería ser horas se vuelve semanas y meses. En el caso de las organizaciones, vuelvo y enfatizo en que depende mucho
de la comunicación que establezcan. Entonces, al momento nosotros vamos a esa etapa de verificar en nuestro ciclo de mejora continua, cuando un proceso se documenta, se presenta, se comparte y se capacita, es responsabilidad del líder del proceso y de los ejecutores dar una retroalimentación de qué tan eficiente está haciendo el proceso. Eso quiere decir, si el proceso me está generando duplicidad en tareas, duplicidad en reportes, si me está generando tiempos de demora, o sea, lo que se llama los 7 desperdicios, que los 7 desperdicios pueden ser tareas duplicadas, pueden ser operaciones o controles que no son realmente necesarios o controles muy separados que podrían unificarse o exceso de políticas, como tú dices, en el caso de compras. No, que tiene para una compra de $500 tiene que tener 4 firmas. Es demasiado. Entonces ahí vienen en juego los riesgos, los controles y las políticas a acompañar. Yo siempre enfatizo que las políticas son las reglas del juego y le digo a los clientes, cuando uno va a jugar uno o Monopolio, lo ideal sería que uno lea las reglas del juego y a veces uno se lanza a jugar sin leer completo las reglas del juego. Entonces cuando estás jugando y vuelves a buscar en el manual, te das cuenta que hay algo que o tú no cumpliste o tú no leíste. Entonces fue tu responsabilidad y tienes que asumir que perdiste, que fuiste a la cárcel, que te echaron 15 cartas. Lo mismo pasa con un proceso y por eso yo le digo y le enfatizo a los clientes, es importante leer, comunicar y asegurarnos. Por eso al menos en mi caso, mis procesos culminan cuando yo estoy socializando lo que está en el proceso, enseñándole al personal a entender el documento, porque a mí no me interesa que tengan un PDF, que lo guardaron, esté en la nube o esté impreso, sino que entiendan por qué o para qué se está haciendo o creando ese documento. Entonces, ¿quién me dijo, sabes que ya estamos listos para cambiar el aforo? La persona que atiende al cliente, el guardia de seguridad. Entonces es importante escuchar a los actores que ejecutan. Pero si ellos no alzan la voz y no dicen que el proceso está siendo ineficiente, o un líder no toma la batuta de alzar la mano y decir, no, los resultados o no estamos atendiendo a X cantidad de clientes como es la meta porque el proceso se ha vuelto burocrático, entonces vamos a tener no solo insatisfacción del cliente, sino del equipo en general. Ahora, también está claro que van a existir errores, pero justamente en los procesos anuales, como los tengan definidos, trimestrales, semestrales, anuales, se van justamente a ir corrigiendo. Por eso es que también las personas a las cuales le han hecho todos estos manuales de procesos, llámese de fabricación, de funciones, de controles internos, tienen que saberlos muy bien, pero a veces lo que pasa es que el empleado no quiere leer, no quiere realmente tomarse el tiempo de desarrollar cuáles son los errores a veces que se están cometiendo. Y esa es la diferencia por la cual hay empresas que se estancan, países en que se estancan o países que están en subdesarrollo, porque no cambiamos ese chip. Dicho esto, lo otro también, ingeniera, es que también podemos utilizar, dependiendo la calidad del sistema informático, los sistemas informáticos para que se vayan acoplando a las necesidades de control nuestras. Pero nuevamente, hay que invertir. ¿Qué opina? Va a depender de la visión del negocio. O sea, de los administradores. Claro, o sea, cuando tú ya determinas esas necesidades, entonces tú vas a tener que hacer un análisis costo-beneficio, vas a tener que preguntarte, vuelvo y te digo, ¿dónde estoy hoy? ¿Cuál es mi situación actual? ¿Hacia dónde quiero ir en X cantidad de tiempo? ¿Y cuáles son los pasos o los recursos que yo voy a necesitar para ir de mi punto A a mi punto B? Ahora, la pregunta del millón. Ingeniera, la pregunta del millón. ¿Para qué hacemos todas estas inversiones en procesos controles? ¿Qué queremos alcanzar? Bueno, primero, eficiencia y optimización de recursos. Y eso incluye tiempo, dinero, personal, materia prima, y también nuestros costos y nuestros fijos y variables. Partiendo de eso,
partiendo de lo que usted acaba de decir, ahorrar dinero, ganar más dinero. A veces yo le digo, en ciertas charlas que doy, le digo, ¿qué es lo que quiere la empresa? Ganar dinero. ¿Qué dice, ingeniero? Sí, y otro punto de esto es, como te digo, y por eso existe la ISO 9001. Hay empresas que empiezan documentando con miras o con visión a certificarse en calidad. Pero si tú no tienes nada hoy y quieres certificarte en un año, crear esa cultura va a costar. Entonces vas a tener ISO probablemente solo en papel. Entonces es asegurar la satisfacción del cliente. Ese es un segundo punto. Otra ventaja que no la ves tal vez en dinero, pero sí la ves en entorno de trabajo, es crear un ambiente o una cultura de trabajo basada en mejora continua, Así es. que también es importante dentro de una organización, porque si tú no tienes eso, realmente probablemente tengas mucha rotación de personal o tengas personal insatisfecho o incluso personal que es bueno, pero que se ha dejado, no sé, no sé la palabra ahorita, pero Se que ha se dejado deja caer por de brazos contaminar por caídos. compañeros que están insatisfechos, exacto. Entonces eso también hace que se fomente eso. Sí, Cuando tú tienes procesos, fomentas también el liderazgo en los distintos procesos o las personas dueñas que tienes ahí dentro de cada uno de esos procesos. ¿Qué más tienes? Tienes la capacidad de ser recursivo con todas las cosas que tienes a tu disposición en medida de que se te vayan presentando distintos escenarios. Vimos eso en el COVID. ¿Cuántas empresas encontraron posibilidad y oportunidad y generaron y siguieron trabajando en pandemia y cuántas otras se paralizaron? Es porque no así es. tenían claro cuáles eran sus recursos. Entonces, tener procesos va más allá de documentar. El tener una cultura de procesos es mejora continua, es crecimiento, es visión y es liderazgo. Es una de las variables que yo meto mucho actualmente porque, vuelvo y te digo, por empresas que tienen procesos documentados, muchas, pero empresas que viven la cultura, la mejora continua en cultura, son muy pocas. Muy Y bien. lo digo porque he trabajado con empresas en distintos países y es el mismo sentir. Realmente es el empoderar al personal, es brindar los recursos y el asegurarnos, incluso en esto, como tú dices, no delegar que tengan el proceso, sino que como jefes asegurarnos de que lo lean, lo entiendan, lo internalicen y lo ejecuten. Claro, sobre todo que lo tengan claro qué es lo que quieren y cuál es el fin. Hay algo, como le indicaba, las empresas han sido creadas para ganar dinero. Es verdad, mejorar sus productos, incrementar, poder dar empleo, pero en definitiva son creadas para ganar dinero. Eh, Dicho esto, a nuestros colegas que están conectados hasta este momento, si alguien tiene una pregunta, por favor, para que levante su mano digital y darle paso, puede abrir el micrófono o nos puede escribir por interno. Como ya estamos en la recta final, eh, hay una parte que se nos ha quedado justamente de esta exposición, el tiempo es muy corto, veremos una segunda parte, ¿sí? Con la ingeniera Roxana Abeiga Pesantes. Lo vamos a programar por interno. Ingeniera, ¿cuál sería su mensaje para nuestros colegas de Latinoamérica referente a toda esta cuestión de procesos? Ok, empiecen de a poco, empiecen identificando sus procesos, cuáles son sus procesos estratégicos, sus procesos de cadena de valor o procesos claves y sus procesos de apoyo. Y una vez que incluso utilicen la herramienta del mapa, hay mucha información en internet de cómo construir un mapa de procesos. No lo hagan solos, háganlo con su equipo de trabajo y una vez que ya tienen su mapa de procesos, identifiquen cuál es el proceso que más les está doliendo y empiecen por ahí. Y ese proceso empiecen a construirlo como una versión piloto, a documentar cada una de sus actividades, cuáles son, identificar entradas, identificar salidas, identificar riesgos y buscar tener controles para mitigar esos riesgos y prueben si la estrategia de documentación les está funcionando para ir luego a otro proceso, porque a veces pasa que queremos todos los procesos de una y ese también es un grave error. Y otra recomendación que les puedo dar, antes de documentar procesos, tengan claridad de que cada uno de sus colaboradores tenga sus funciones definidas porque si no tienen las funciones definidas,
en el momento en el que estén documentando procesos va a pasar lo que decía Víctor hace un momento, se van a tirar la pelotita y o van a decir que la responsabilidad es de varias personas y como decía un ex jefe mío, cuando todos son responsables, nadie es responsable. Y al final podemos tener este tipo de dolores de insatisfacción al cliente, pérdida de inventario, pérdida de recursos, tiempo de respuesta muy demorado y eso se traduce incluso en que tengamos que extender horas extras, y eso se traduce en gasto y también en cansancio para nuestros colaboradores. Entonces, tener claros los procesos, tener claras las funciones y empezar por el proceso que más les está doliendo en ese momento para hacer una versión de prueba y continuar con los siguientes procesos. Dicho esto, agradecemos a la ingeniera industrial Roxana Avega Pesantes por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América. Ingeniera, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, y gracias a las personas asistentes. Bien, también agradecemos a todos nuestros colegas que se han conectado a esta jornada de esta ponencia en el programa Diálogo Profesional América. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias nuevamente, ingeniera. Bye, bye.